Buenas tardes, amigas y amigos de los miércoles con la Academia. Buenas tardes a los que miércoles tras miércoles se asoman a nuestra pantalla para oír y para discutir y para to- tomar parte en estas conferencias que la Academia tiene desde casi sus comienzos y que, como todos los que vienen saben, son extremadamente interesantes, variadas, atentas a la realidad de la psicología de nuestro tiempo. Un saludo especial a los alumnos, si es que están hoy aquí, de la Universidad Católica Boliviana y a todos aquellos otros que de fuera de nuestro país se enlazan con nuestra página y nos acompañan y nos atienden y nos animan a seguir haciendo esto. Hoy tenemos una sesión singular porque, como los habituales ya se habrán dado cuenta, hoy quien tiene que hacer la conferencia es la persona que organiza estas sesiones, que presenta a los profesores, que además se interesa por los oyentes y que en definitiva organiza toda la marcha de la sesión de la tarde, es decir, la académica, amiga, profesora Maripaz García Vera. Es Maripaz García Vera una de las personas más activas de esta academia y todos los académicos y todos los que estamos en esta historia, empezando por mí, la admiramos, apoyamos y además nos sentimos estimulados por su enorme capacidad de trabajo y de entusiasmo. Hoy Maripaz García Vera va a darnos una conferencia, una charla en lo que es su especialidad, es decir, lo veremos enseguida, una cosa que tiene que ver con salud mental en los profesionales de la seguridad y las emergencias, un tema que ella conoce, puesto que formada como especialista en psicología clínica, experta en emergencias, experta en psicoterapia y especialista en neuropsí, es una persona con una trayectoria muy amplia, con más de 190 publicaciones científicas, muchos proyectos de investigación, muchas tesis dirigidas y, en definitiva, una persona que ha ido dirigiendo su estudio, su personalidad y sus preocupaciones hacia un campo sumamente interesante que tiene que ver con la psicología de las situaciones de emergencias y las situaciones, llamemos, problemáticas. Trabajó como psicóloga de emergencias en la Cruz Roja hace ya años, en 1988, y luego, vinculada a la Universidad Complutense, creó en 1999 la primera clínica universitaria de psicología en España, que ella dirigió durante 16 años y que tuvo ocasión de activar programas de emergencia forzado por las circunstancias, precisamente en momentos como los atentados del 11M en Madrid, después en otra serie de ocasiones, y con todo ello fue configurando una línea de trabajo que ha sido extremadamente importante, una línea que tiene el efecto de haber desarrollado y haber estudiado temas que tienen el impacto grande del problema social de sorpresa y de emergencia que necesita en muchos casos de los psicólogos que puedan apoyar a las personas que se ven involucrados en esos temas. Eso le ha permitido recibir, le ha hecho que haya recibido numerosos premios, numerosas distinciones
le han dado un premio por el espíritu solidario en una fundación IUV que se ocupa de problemas de estos tipos. Ha recibido también los premios de colegiada de honor del Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad Valenciana. Ha recibido numerosos premios científicos, como el Premio Aitania de Psicología Clínica Infantojuvenil y, en definitiva, ha sido nombrada por la Universidad Miguel Hernández como una de las 20 mujeres más influyentes de la psicología española contemporánea. Además, Maripaz García Vera ha sido y es hoy una psicóloga española que está plenamente instalada en los marcos internacionales. Fue elegida, fue miembro del Comité Ejecutivo de la mayor organización internacional de psicología, que es la Unión Internacional de Psicología Científica, la IUPSI, y fue en ese campo presidenta del área de psicología clínica. Y también estuvo y está en la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, que reúne, digamos, la gran parte de los profesionales que se interesan por los aspectos aplicados en los distintos países del mundo, y ahí ha dirigido y ha llevado en el estudio y el funcionamiento de un grupo de trabajo sobre problemas de terrorismo. Todo eso le ha hecho, por otro lado, que sea la psicóloga o una de las psicólogas que ha estado más directamente en contacto con los cuerpos que se ocupan de problemas como es el terrorismo o los problemas del orden social. Y en ese sentido, la Guardia Civil con la que ella ha trabajado ha llegado a recompensarla con una cruz de distintivo blanco del Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil. No muchos psicólogos pueden decir otro tanto. Por otro lado, tuvo una participación extraordinariamente activa e importante con motivo del 11M, cuando pudo organizar un grupo de atención telefónica a personas implicadas en el problema que tuvieron oportunidad de trabajar y de atender, y cuando luego lo hizo eso mismo cuando se produjo el enorme problema del COVID. El COVID tuvo a muchos de nuestros compatriotas en un estado de tremenda ansiedad, y para ellos se organizó un servicio de atención telefónica que fue realmente extraordinariamente útil y que recibió algo así como 15.000 intervenciones mientras las gentes estaban confinadas y solo podían, por vía telefónica, tener la asistencia de un psicólogo profesional. Maripaz García Vera además, tenido cargos de responsabilidad social política, ha sido delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid y, en definitiva, ha tenido, no solo en España, sino incluso fuera de España, actividades formando y actuando en situaciones de emergencia, como por ejemplo, ella pone, el terremoto de Chile del 2020 o algunos accidentes de aviación de Spanair en 2008. Es decir, es una persona que está atenta a su realidad y además está atenta no solo como contempladora, sino como activa psicóloga que procura ayudar y apoyar a las personas que se ven involucradas en esos problemas. Ha tenido y tiene además un gran aprecio, ha sido apreciado por los propios psicólogos. Le han dado numerosos premios: el premio Rafael Burgaleta de investigación, el premio José Luis Pinillos a la excelencia de la psicóloga, y también los problemas y el premio de transferencia de investigación de la UCM o de la investigación La Fourcade, etc. En definitiva, Maripaz García Vera es una psicóloga
absolutamente implicada en la realidad de la psicología socialmente arraigada en una comunidad histórica, una comunidad nacional que ha tenido y sigue teniendo preocupación por actualizar al día lo que la investigación va recogiendo o va descubriendo que puede ser útil para la atención a las personas que tienen y padecen situaciones de ansiedad o de gran estrés. En definitiva, es una persona que tiene el sentido de lo que es la vida del profesional de psicología con una raíz absolutamente humanista y de apoyo a los demás. Es en estos momentos la directora también de la Fundación General de la Universidad Complutense, lo cual hace que uno tenga grandes esperanzas de que en esos lugares y en todo lugar donde ella pone la mano, algo de la psicología habrá allí y algo los psicólogos también podremos aprender. El título de esta conferencia, como los que están aquí conmigo saben perfectamente, es Salud mental en los profesionales de seguridad y emergencias, desmontando mitos y venciendo prejuicios. Yo creo que es hora ya de que, felicitándonos todos de tenerla aquí hoy a darnos una lección que será magnífica, podemos ya darle la palabra para que esta conferencia eche a andar. Cuando quieras, Maripaz, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Es un honor para mí la presentación y como siempre decimos, muchas veces las presentaciones hablan más de quien te presenta que de ti mismo. Agradezco muchísimo estos minutos dedicados a presentarme cuando para mí realmente es un orgullo y un honor estar en esta academia en la que hemos creado este foro que se llama Los miércoles con la Academia de Psicología de España para tratar de que la ciencia, que la academia realmente en la que la academia es rica, porque aquí entre los académicos hay un montón de conocimientos, un montón de investigación y que pueda llegar a la sociedad para contribuir como un granito de arena a mejorarla, si es posible, en el día a día y ante los problemas que se enfrenta. Así que muchas gracias, presidente, por esta presentación. Muchas gracias a la academia por haberme dado la oportunidad de hacer esta presentación y bueno, pues voy a comenzar. Por supuesto, gracias a todos ustedes, porque si no, esto no tendría sentido ninguno. El tema que vamos a abordar hoy y del que tengo yo el privilegio de poder hablar es el tema de la salud mental en los profesionales de emergencias y de seguridad. No es un tema fácil porque realmente hay mucha variedad entre los profesionales que trabajan en la seguridad y las emergencias, pero sí que voy a tratar de hacer hincapié en algunos elementos, en algunas creencias que hoy por hoy son mitos, ¿no? Y tratar un poco de desmontar esos mitos que hay sobre el personal de emergencias y de seguridad en salud mental. De hecho, mitos como que, bueno, todo el mundo se puede ver afectado, psicológicamente tener problemas, o todo lo contrario, ¿no? Que realmente nadie tiene por qué tener problemas y verse afectado. Mitos como que el hecho de verse afectado por problemas psicológicos es un signo de debilidad, ¿no? Y que realmente en estas profesiones de seguridad y emergencias uno no puede ser débil, no puede tener problemas psicológicos, no puede verse afectado. A veces también es importante pues distinguir entre el no me pasa nada al simplemente me estoy viendo afectado por esto, pero es normal que me vea afectado por esto. Quiero decir que los seres humanos pues nos vemos afectados por las cosas que nos ocurren en la vida, pero eso no significa que uno tenga tampoco ningún problema, ningún trastorno mental por ello, ¿no? Es decir, lo que vamos a intentar es un poco, lo que yo quiero con esta conferencia es tratar de reflexionar un poco sobre estos temas para ver qué es mito, qué es realidad, sobre qué tenemos datos, qué nos dicen esos datos y para qué nos sirve para poder ayudar a estos profesionales que son tan importantes en nuestra sociedad
como son los profesionales que se ocupan de las emergencias y, por supuesto, de la seguridad. Bien, estamos en un momento, hemos tenido aquí conferencias increíblemente maravillosas sobre que nos han hecho pensar sobre esta crisis de la salud mental que parece que nos está exigiendo una nueva manera de pensar, ¿no? Por un lado, estamos viendo si tal vez estamos hablando demasiado de salud mental y quizá estamos patologizando, ¿no?, a nuestra sociedad. Por otro lado, parece que en algunos sitios no se puede hablar de salud mental porque es como síntoma de debilidad. ¿Dónde debemos situarnos? ¿Dónde nos sitúa la ciencia? ¿Dónde nos sitúan los datos, no? Bueno, yo creo que esta especie como de péndulo que suele ocurrir en las sociedades, yo sí creo que muchas veces las sociedades avanzan gracias a esta especie de disonancias cognitivas que se producen en las sociedades, ¿no? Y que por un lado parece que es una cosa, pero en realidad es otra. ¿Cómo resolvemos esta idea, ¿no? Por un lado encontramos estos comportamientos pendulares, ¿no? Hay unas personas que piensan que la salud mental realmente es un problema muy grave, que cada vez estamos todos peor, que todo el mundo necesita un psicólogo, pero quizás otro grupo de personas piensan que quizás nos estamos pasando de frenada, que pasa que ahora todo el mundo tiene problemas psicológicos, que pasa que ahora estar triste es tener un problema psicológico. Bueno, yo creo que la ciencia puede situar exactamente el punto en el que nos encontramos entre estas dos posturas enfrentadas, quizás porque son posturas extremas, ¿no? Y si hay un sitio donde esa percepción quizás de que, bueno, tampoco pasa nada porque los profesionales puedan tener problemas, cómo van a tener problemas si al fin y al cabo su profesión, etcétera, y cómo hablar de problemas psicológicos entre aquellos que precisamente tienen la gran responsabilidad de cuidar de nosotros, de nuestras vidas, los policías, los guardias civiles, los miembros del ejército, los bomberos, los profesionales sanitarios que están en las emergencias, ayudándote cuando tú tienes ahí tu situación psicológica más importante de tu vida. ¿Cómo estas personas van a poder tener problemas psicológicos? Bueno, pues quizás es importante que nos paremos un poquito a pensar sobre esto, ¿no? Y bueno, tengo que decir que estoy hablando de los profesionales del ejército, los de la policía, los de la Guardia Civil, los profesionales de las emergencias que cada día se enfrentan al riesgo pues máximo para sus vidas por salvar a otras personas y parece que estoy hablando solo de ellos, pero creo que también los psicólogos tenemos este problema, ¿no? Creo que los psicólogos no podemos decir que nosotros mismos no tengamos este problema a veces de no querer ver que entre nosotros también hay una estigmatización en cuanto a los trastornos mentales, ¿no? Yo creo que sí, que aquí es un poquito la psicología cuchillo de palo, ¿no? Vendo cuchillo de palo porque realmente también entre nosotros cómo voy a trabajar con este que tiene problemas psicológicos? ¿Cómo voy a estar con aquel que me ha tocado en las guardias que también ha tenido problemas psicológicos? Yo creo que nadie está exento de este tipo de estigmatización o de ideas y creencias, ¿no? En parte porque la imagen asociada a los trastornos mentales es una imagen de debilidad. Es decir, en el fondo parece como que las personas que tienen trastornos mentales pues son como de segunda categoría, ¿no? Eh, de hecho, los datos son rotundos, ¿no? Las personas tardan una media de 3 años en pedir ayuda. Es decir, las personas andan 3 años buscando cómo salir de esto ellos solos, cómo buscar otras explicaciones que no tienen que ver con que tengan un problema, que tengan que resolver, ¿no? Y la verdad es que otro dato que es también contundente es que la mayoría de las personas que tienen trastornos mentales no están recibiendo tratamiento. De hecho, uno de los datos quizá que quisiera poner en valor es que el porcentaje de personas que tienen síntomas depresivos y que han recibido un tratamiento durante las 2 últimas semanas es muy pequeño. Es decir, que hay muchísima gente que no entra dentro de recibir ayuda a pesar de tener esta sintomatología, ¿no?
Quizás en nuestro país es en torno a un 19%, ¿no? Pero hay otros países donde todavía es muchísimo, muchísimo más bajo, ¿no? Yo creo que esto nos debe de hacer pensar en algo que es fundamental y es que tenemos una serie de creencias compartidas, quizá toda la población, sobre cómo son los profesionales que trabajan muchas veces en nuestras instituciones de seguridad, ¿no? y de emergencia. Parece que a veces pensáramos que son, no sé, profesionales que no son humanos o que no tienen características humanas, porque realmente la imagen que hemos interiorizado de ellos es la de superhéroes, ¿no? A mí me encanta esta imagen, ¿no? Que hizo un ilustrador muy famoso en Estados Unidos en una revista de cómics, sobre pues un poco la admiración, ¿no? que los propios superhéroes, como Superman, que está aquí, siente hacia los que de verdad, cuando hay una situación horrible que peligra la vida de las personas, están ahí pues enfrentándose a esa situación, ¿no? Y esta imagen de superhéroe que hemos interiorizado todos, ante la que el propio Superman dice, wow, ¿no? ¿Cómo puede ser así? Pues está muy bien y es muy bonita y nos llena a todos de orgullo, pero es quizás una imagen en la que no se tiene en cuenta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que los que protegen a las personas en las emergencias, en las situaciones de vida o muerte, que son aquellas que marcan muchas veces nuestras vidas, pues realmente también son seres humanos, ¿no? Y que, bueno, pues cómo van a tener debilidad estos superhéroes que nos están salvando todos los días, ¿no? A veces obviamos que pueden tener también estrés en el trabajo, a veces obviamos que viven acontecimientos traumáticos. Yo creo que se podría decir que somos, pues que a veces obviamos que son humanos, ¿no? Y esto realmente es un problema porque tener la expectativa de que estas personas que, fijaros, cada día viven los peores momentos de la vida de los demás seres humanos, que en el transcurso de un día pueden vivir varias situaciones que son los peores momentos de otros seres humanos. Y la expectativa de pensar que podemos estar inmersos a diario en ese tipo de acontecimientos de pérdida y de sufrimiento de otros seres humanos y salir indemnes, que no nos afecte, pues sinceramente es tan poco realista como esperar que se puede caminar por el agua sin mojarnos. Así que quizás el primer elemento que debemos de contemplar es que somos humanos y que aunque estemos trabajando en la seguridad, en la emergencia, con otras personas, eso no nos hace menos humanos, ¿no? Quizás nos hace más humanos, pero desde luego no menos humanos. Y esto es importante porque hay muchos mitos en torno a esto. Por ejemplo, a veces se tiene la creencia dentro de los cuerpos de seguridad y de emergencia de que cuando tú vives acontecimientos tan graves en la vida de las personas, pues no te va a afectar el estrés cotidiano del trabajo, ¿no? Porque ¿cómo te va a afectar el estrés del trabajo si tú estás ahí salvando vidas, jugándote la vida? Pues eso no es verdad, porque el estrés cotidiano afecta a todos y además tiene un efecto acumulativo. Y de hecho, los estudios demuestran que muchas veces es el estrés que más nos daña, ¿no? El de cada día, ese que nos enfrentamos cada día, que por cierto, mayoritariamente suele ser un estrés interpersonal, que es también el más frecuente. Otras veces tenemos otros mitos también, como por ejemplo, pues no sé, la idea de que si has superado una situación súper traumática, que has estado ahí jugándote la vida, pues que ya el resto de las situaciones traumáticas como que no te van a afectar, porque en el fondo ya has vivido cosas tan fuertes que esto, ¿cómo te va a afectar esto? Bueno, pues también es cierto que la ciencia ha estudiado este fenómeno y no parece, ¿no? Había ciertas dudas en este tipo de investigaciones muy interesantes, ¿no? De hecho, había hipótesis de los científicos que han estudiado el efecto, ¿no? De vivir acontecimientos traumáticos, si se producía un efecto de inoculación, es decir, si realmente cuando tú vives muchos acontecimientos traumáticos es como una especie de que te enfrentas al virus y generas anticuerpos y por tanto se podría decir que hay un efecto de inoculación, pero también hay otras teorías diferentes, ¿no?
que se produce más bien un efecto de sensibilización, es decir, que cuantas más situaciones traumáticas vives, pues estás como más sensible a que esas situaciones te afecten, ¿no? Y que realmente te afectan más, incluso antes, la intensidad es mayor. Bueno, yo personalmente, nuestro presidente de la academia comentaba que a veces he participado en situaciones como, por ejemplo, pues terremotos, he ido a formar allí al personal, ¿no? Y entonces, una cosa que tú notas es que cuando tú llegas, por ejemplo, a la recepción de un hotel en una zona, pues, por ejemplo, en este terremoto que hubo en Chile, y tú llegas allí, tú en realidad no estás sensibilizada, tú llegas allí a la recepción del hotel y de repente, como saben todos ustedes, pues hay momentos en los que hay pues, movimientos sísmicos y de repente pues tú estás ahí, hay un pequeño movimiento sísmico y tú estás ahí, sigues rellenando el cuestionario ese que te hacen en el hotel y ves que ante la misma situación las dos personas que están al otro lado de la recepción gritan, se ponen como locas y tú dices, ¿por qué es esto? Pues posiblemente porque ellas sí que han vivido el terremoto de 9 y pico que hubo, ¿no? Yo no. Entonces, yo no estoy sensibilizada, pero estas personas sí que lo están, ¿no? Y se nota mucho. Bueno, pues ahí la ciencia ha tenido sus más y sus menos sobre si lo que hay ante un acontecimiento traumático es inoculación o es sensibilización. Y aquí sí que quiero hacer un momento de reflexión, ¿no? Porque muchas veces se habla del sentido común. ¿Qué nos dice el sentido común? Pues la verdad es que el sentido común nos dice una cosa y la contraria. Y eso es importante porque para eso está la ciencia. El sentido común puede decir dos cosas contrarias, pero la ciencia es la que tiene que determinar cuál de las dos es la que realmente se produce. Y esto es importante porque, igual que el sentido común, los refranes también sirven muchas veces pues, para apoyar una idea u otra, ¿no? De hecho, tenemos refranes que apoyarían la hipótesis de inoculación y dirían, a ver, lo que no te mata te hace fuerte, ¿no? Bueno, eso es muy utilizado, puede ser que sea así. También existiría la hipótesis de la sensibilización en frases y refranes como, por ejemplo, al espantado su sombra le espanta o gato escaldado del agua fría huye. Pues también, a lo mejor es justo lo contrario al anterior, pero también forma parte pues de la cultura popular, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos? Bueno, pues los datos lo que nos dicen es que en general parece que la exposición puede tener un efecto acumulativo. Y esto es importante. Podríamos buscar un refrán que dijera algo parecido a lo que dicen los datos científicos. Por ejemplo, que no mata la carga, sino la sobrecarga. Esto lo hemos visto en diferentes investigaciones, por aludir a las investigaciones de nuestro equipo de investigación con víctimas de terrorismo, en concreto en un estudio que llevamos a cabo con 425 víctimas del terrorismo, en las que evaluamos si habían tenido acontecimientos traumáticos previos a los atentados terroristas. Y, por ejemplo, vimos que algunas habían tenido accidentes y otras habían tenido pues, otros acontecimientos traumáticos, entre ellos el más frecuente era otros atentados terroristas. Pues lo que encontramos, por ejemplo, en nuestros trabajos y se ha encontrado también en otros estudios sobre terrorismo, es que lo que hay realmente es un efecto de sensibilización. Es decir, que cuando las personas viven más acontecimientos traumáticos, no es que sean más fuertes y se vean menos afectadas por la sintomatología de estrés postraumático, sino que se ven más afectadas, especialmente a partir de dos acontecimientos traumáticos, terroristas en nuestro caso, la mayoría de ellos, pero también otro tipo de acontecimientos traumáticos, lo que se ve es claramente que la ciencia apoya más la hipótesis de la sensibilización. Es decir, que esa idea que normalmente tenemos de que parece que, bueno, si tienen muchos terremotos o si están en la guerra y tienen muchos ataques, pues ya se habrán acostumbrado. Pues es verdad en una parte, en el sentido de que a veces la gente no toma las medidas de seguridad y ya hasta cierto punto en ese sentido no tienen tanto cuidado, pero eso no significa que los acontecimientos traumáticos no les afecten. Así que si tuviéramos que hablar del riesgo que pueden tener de psicopatología o de problemas de salud mental algunas profesiones,
yo creo que deberíamos hacer una primera reflexión, ¿no? En primer lugar, deberíamos decir que las personas que trabajan en los cuerpos de seguridad y también las que trabajan en el ejército y las que trabajan en emergencias, ayudando y protegiendo a la población, no son, son seres humanos, ¿no? Y por tanto no son invulnerables a tener problemas por algunas situaciones que puedan vivir en su trabajo. Yo creo que esto es un elemento muy importante, ¿no? Es decir, es un poco el péndulo ese del que hablaba al principio, ¿no? Ni todo el mundo va a tener problemas, como vamos a ver ahora, ni todo el mundo a la fuerza no va a tener problemas. Entonces, vamos a ver dónde podemos situar la ciencia, ¿no? Yo creo que es importante que sepamos distinguir entre lo que son reacciones normales, aunque sean de sufrimiento, reacciones humanas, que incluso muchas veces son adaptativas, y lo que son altibajos en los trabajos, altibajos en la vida, y lo que llamamos habitualmente trastornos, ¿no? Que eso tiene unas implicaciones, yo creo que muy claras para la psicología clínica hoy y que implican pues que haya una frecuencia, una intensidad, una duración, un grado de interferencia con la vida que hace que las diferenciemos del sufrimiento normal, ¿no? Eh, es muy importante, ¿no? Decir aquí que es normal que la sociedad tenga dificultades para diferenciar lo que son conductas de sufrimiento normal de los seres humanos, la tristeza, la ansiedad, el pasarlo mal, de lo que es lo que llamaríamos psicopatología, ¿no? Yo creo que es normal que la gente tenga ese problema, especialmente, hay que decirlo, con algunos síntomas, como por ejemplo los síntomas de depresión o los síntomas de estrés postraumático. ¿Y por qué digo esto? A ver, porque si yo, por ejemplo, ahora mismo les dijera a ustedes, bueno, hay una persona que me está diciendo aquí en la consulta que los extraterrestres nos están robando los pensamientos, que por debajo de la puerta entran y nos roban los pensamientos. No hace falta que sean ustedes psicólogos para ver que esta persona que me dice eso está mal. Es decir, hay síntomas en psicología, hay trastornos que realmente el trastorno, el síntoma es un constructo que nosotros hemos creado como para decir esto es grave y la gente puede necesitar ayuda, ¿no? Y realmente estos síntomas, si alguien te dice, pues es que los extraterrestres me persiguen, yo creo que la mayoría de la población diría, esta persona necesita ayuda. Pero el problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, desde mi punto de vista, es que la mayoría de los síntomas y de los trastornos a los que nos estamos refiriendo, pues no son tan fáciles de diferenciar de la vida cotidiana, ¿no? Y para la gente no es fácil determinar cuando uno realmente tiene un problema o cuando pues está realmente viviendo una situación normal, aunque esté triste, aunque esté enfadado o aunque esté sufriendo, ¿no? Y ese sufrimiento es completamente normal, incluso puede ser adaptativo, ¿no? A mí me gusta mucho esta ilustración, ¿no? Para representar esa especie bueno, pues de mito de que es que todos tenemos que estar estupendos, maravillosos y felices todo el día. Por supuesto que no, ¿no? Dice, bien, Juan, en los últimos 2 años has pasado de estar extremadamente deprimido, no te levantabas de la cama, no hacías nada, no querías hablar con nadie, a ser básicamente infeliz, como el resto de nosotros. Bueno, mi trabajo ha terminado, ¿no? Creo que esto ilustra mucho ese continuo en el que nos movemos la mayoría de las personas, entre estar deprimidos, estar tristes un día, estar más tristes otro, estar menos tristes otro, ese continuo que hay entre lo normal y lo patológico, ¿no? Yo creo que es importante que diferenciemos esto, pero claro, es que para la gente no es fácil de diferenciar, porque cuando uno está demasiado triste, cuando esa tristeza le afecta demasiado, quiero decir, es fácil de ver esa patología cuando alguien te dice que ve cosas que no existen, pero no es fácil en los síntomas de los principales problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad actual. De hecho, la depresión no es estar triste. La depresión no es haber perdido el interés. La depresión, desde luego, no es tener a veces sentimientos de inutilidad o de culpa. La depresión no es tener problemas de sueño. La depresión no es la fatiga
o la apatía, ni mucho menos la desilusión que forma parte de la vida. Tampoco es perder el apetito, ¿no? Cuando hablamos nosotros de trastornos, en el sentido de un constructo que hemos creado para decir, esta persona necesita ayuda, pues bueno, cuando hay un umbral que se pasa ya de frecuencia, de duración, sobre todo de disfuncionalidad, es decir, cuando te genera una situación en la que parece que está alterando tu vida, que la está cambiando, que no eres capaz de salir de eso. Y bueno, pues ahí es cuando empezamos a hablar de palabras que hemos creado que no son reales, como síntomas, que implican sintomatología, como trastornos, que implica que tu vida está muy afectada, muy alterada, y por eso pues las utilizamos. Pero esto no significa que no seamos conscientes de que la tristeza, el desinterés, la apatía, la desilusión son parte de la vida, ¿no? Y de hecho, si hiciéramos una curva normal de todo lo que sienten la mayoría de las personas, nos encontraríamos que la mayoría de las personas sienten esto sí que tenga ningún componente digámoslo así, de patología, por supuesto que no. Y solo habría un pequeño grupo que podríamos decir que tienen síntoma de depresión porque son muy intensos, porque son muy duraderos, porque se están comiendo la vida de las personas, no les dejan hacer otras cosas. Y cuando ya hablamos de trastornos, pues es otro constructo que hemos creado simplemente para comunicarnos entre nosotros y decir que estas personas quizás en este momento necesitan ayuda porque parece que por cómo se están comportando, cómo están viviendo todo, el tiempo que llevan metido en este problema, pues de alguna manera pueden necesitar nuestra ayuda. Así que cuando hablamos de trastornos, lo que estamos hablando es de duración, de frecuencia, de intensidad, de disfuncionalidad y deterioro social y, por supuesto, claro que importan las causas, ¿no? Importan muchísimo las causas y, por tanto, es importante descartar que haya causas que estén provocando esto, como consumo de sustancias, como consumo de drogas, etcétera, etcétera. Pero esto es importante porque al final, como estamos hablando hoy, los profesionales de emergencias, los profesionales de seguridad, pues es normal que se vayan a veces destrozados, cansados, desilusionados, que estén tristes, incluso que lleguen a durarles esa tristeza más tiempo, una semana, un mes, que incluso no tengan apetito, pero cuando esto llega a formar parte ya de su vida habitual, cuando además no es una cosa, no es que hayan perdido el apetito o la ilusión, sino que además no tienen ganas, se sienten inútiles, sienten que no son lo que se esperaba de ellos, u otra serie de cosas, pues a lo mejor sí que podemos empezar a hablar de ese constructo, ¿no?, que hemos creado y que sería el de los trastornos mentales. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces la sociedad utiliza términos que no ayudan en absoluto. Por ejemplo, normalmente se habla de la depresión como la gripe de los trastornos mentales. ¿Qué nos parece esta denominación? ¿Es la depresión la gripe de los trastornos mentales? Pues honestamente yo creo que no, porque la gripe es una enfermedad que pasa a la gente rápidamente, que la mayoría de las personas no les supone un gran problema, que se sienten mal, que están mal, que tienen incluso fiebre, pero la mayoría de las personas pues la superan sin problemas, ¿no? En el caso de los trastornos depresivos tenemos una prevalencia muy alta, altísima, ¿no?, de los trastornos depresivos y bueno, pues eso es un dato importante para considerar que este es un problema grave, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en España, más de 1,5 millones de personas, pues en el último año han tenido trastornos depresivos, ¿no? Claro, a mí me parece que si tuviéramos que comparar la gripe con la depresión, pues quizá la comparación mejor sería con la gripe asiática o con la mal llamada gripe española de los trastornos mentales, porque en realidad es mucho más incapacitante de lo que parece. Es decir, por un lado estoy tratando de quitar el mito de que las personas estén todo el mundo deprimido, pero por otro lado también hay que decir
que es muy importante que la gente sepa que la depresión no es estar triste y que puede ser un trastorno muy grave. Y de hecho, entre las 10 causas principales en España en el 2019 de mortalidad y discapacidad, entendida como años perdidos ajustados por discapacidad, es decir, no solo muerte prematura, sino también años de vida sana perdidos por esta ocasión, pues lo que se encuentra es que los trastornos depresivos son la principal causa en España precisamente, ¿no?, de esa mortalidad y discapacidad. Y hay que decirlo, por encima de la lumbalgia, de las cardiopatías isquémicas, de la cefalea, del cáncer de pulmón, de la diabetes, de las caídas, de las enfermedades ginecológicas y de otras enfermedades. O sea que ni tanto ni tan calmo, ni todo el mundo está deprimido, pero también hay que tener mucho cuidado con que la gente entienda que este es un problema muy grave y de hecho la depresión multiplica por 20 el riesgo de suicidio y en España se produjeron en el año 2020 unos 3.941 suicidios. Esto es importante porque no podemos hablar de este tema como si no tuviera gravedad. Tampoco podemos decir que todo el mundo está deprimido, pero es obvio que es un problema grave. De hecho, la tasa de suicidios que existe, por ejemplo, en los países, en España es de un 8,3 y ni siquiera es una tasa grande comparada con otros países, por ejemplo, de Europa del Este, de Sudáfrica o de Uruguay, donde las tasas son muchísimo más altas. O sea que la depresión es algo que tiene todo el mundo, obviamente no, pero que la depresión no tiene importancia y es todo, bueno, pues que la gente habla de depresión porque estés triste, no, también es un trastorno que, bueno, pues tiene un riesgo elevado de suicidio y que además provoca, en muchos casos, está muy relacionado, por ejemplo, con los suicidios en nuestro país y en otros países, aunque hay que decir que no somos de los que estamos peor. Así que, en el fondo, hay que decir que entre lo normal y lo patológico, por supuesto que hay un continuo, es un modelo de entender la normalidad y la psicopatología, que bueno, pues todos los seres humanos vamos en ese continuo en nuestras distintas reacciones. Y esto también ha generado muchísimos mitos en el campo, por ejemplo, del estrés postraumático, donde se considera a veces que son completamente enfermizas, respuestas que en realidad pues no lo son, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí dice desde, bueno, este me parece muy gracioso de Forges, dice, doctor, desde el accidente me noto como oído. Dice, claro, es el shock postraumático, ¿seguro? Seguro. Bueno, esta es una broma, pero es verdad que muchas veces hablamos de los sucesos traumáticos, pues quizás como algo a lo que los seres humanos no pueden o saben cómo enfrentarse, ¿no? Un suceso traumático no es cualquier suceso, ¿no? En este sentido, también la ciencia ha puesto los puntos sobre las íes, es decir, no se puede hablar, por ejemplo, de un suceso traumático porque te echen del trabajo, ¿no? Es que estoy traumatizado porque me han echado del trabajo, pues no, porque salvo que te hayan querido tirar por la ventana, eso no es un suceso traumático. Esto no significa que no sea un suceso grave, porque a lo mejor que te despidan del trabajo puede tener incluso más consecuencias negativas para tu vida que un acontecimiento traumático, pero los sucesos traumáticos se caracterizan por situaciones que la gente vive en la cual hay una amenaza para la vida de las personas, la tuya, la de los que están contigo, la de los tuyos, de tu familia, aunque no estén contigo. Es decir, un suceso traumático no es cualquier cosa, es una experiencia vital eh, caracterizada por el riesgo a perder la vida, al daño físico, es decir, catástrofes naturales, combates, accidentes, torturas, violencia sexual, terrorismo, agresiones, claro, situaciones caracterizadas por la amenaza contra tu propia vida, caracterizada por lesiones, por muertes, o sea que no es cualquier cosa. Ya digo que esto no significa que las consecuencias vayan a ser más graves que las consecuencias de que te despidan del trabajo, pero obviamente la naturaleza del acontecimiento y de la vivencia que experimenta la persona son completamente diferentes.
Así que cuando las personas viven acontecimientos traumáticos, pues lo que van a tener son una serie de reacciones que también es un mito, que a veces son reacciones negativas o desadaptativas, dice la gente, cuando en realidad son completamente adaptativas. Y es muy importante que la sociedad, los profesionales, los psicólogos entendamos que ante un acontecimiento traumático, pues las personas van a reaccionar de una determinada manera y que la mayoría de las veces, y hay que decir la mayoría de las veces con datos, pues no van a suponer que esas personas tengan ni mucho menos problemas, ni mucho menos trastornos a medio o a largo plazo, ¿no? Y esto es importante porque supone entender cómo somos los seres humanos. Y es que los seres humanos somos alucinantes desde el punto de vista adaptativo, ¿no? Somos capaces de en situaciones extremas reaccionar de formas que nos salvan la vida y que, bueno, pues nos hacen reaccionar, ¿no? De forma increíblemente eficaz, ¿no? Por ejemplo, la hiperactivación, ¿no? Cuando una persona vive un acontecimiento traumático, pues la hiperactivación nos hace estar alerta, detectar peligros, correr más, ser más rápidos, saltar cosas que no saltaríamos nunca y, por supuesto, esa activación se puede mantener durante todo el tiempo que nosotros percibamos ese peligro, ¿no? Pero esto es algo que, bueno, que nos ha hecho sobrevivir como especie, nada menos. Así que no lo vamos a tachar de desadaptativo, porque la verdad es que gracias a esta hiperactivación hemos conseguido salir de situaciones peligrosas. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Pues qué voy a decir, que lo queremos todo, que queremos tener una respuesta adaptativa de supervivencia, pero luego eso sí, comer bien, estar relajados, dormir bien. Cuando llega alguien y nos toca en la espalda y no reaccionemos así, ¿no? Pues es que eso es muy difícil, porque al final esas reacciones de hiperactivación, pues también las mostramos a veces en situaciones de emergencia. Pero el hecho es que son adaptativas porque salvan muchas vidas. La evitación es otra de las respuestas adaptativas que tenemos los seres humanos ante acontecimientos traumáticos. Pero curiosamente existe el mito de que evitar es malo. Bueno, evitar es como todo en la vida. Puede ser malo o bueno. Si los estudiantes, justo cuando llega el momento de los exámenes, no estudian y se van al gimnasio, pues a lo mejor la conducta de evitación no es adaptativa, porque ahora lo que hay que hacer es estudiar. Pero la evitación también tiene muchos componentes adaptativos. Cuando tú has visto que una situación es peligrosa, montarte en un tren, pasar por una calle, ¿cómo no vas a evitar esa situación? Es parte del aprendizaje humano que nos ha hecho tan supervivientes como especie. Por tanto, ¿cómo voy a evitar pasar por una situación que me parece peligrosa? Bueno, es normal esa respuesta. Otra cosa es cuando ya esa situación no sea peligrosa, que yo siga evitando. De todas formas, la evitación no es solo una respuesta, digámoslo así, de evitación de situaciones. A veces también se evitan otras muchas cosas. Por ejemplo, se suelen evitar, pues a veces, pues el darse cuenta de lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Cuántas personas hemos visto, pues que en una guerra, en un acontecimiento traumático, han perdido a toda su familia? Y te lo dicen, sí, he perdido a mi familia, pero en realidad están evitando, porque en realidad, obviamente, y seguro que por cuestión de supervivencia, no se han dado cuenta de lo que eso significa, que no los van a volver a ver, que no los van a volver a abrazar, que van a tener que construir una vida sin esas personas queridas. Por lo tanto, la evitación también es parte de la adaptación, porque si una persona, desde el primer momento que pierde a toda su familia en una guerra, en un acontecimiento de un accidente o en una inundación, de repente se da cuenta de lo que significa lo que le ha pasado, posiblemente no sobreviviría, ¿no? Se tiraría por una ventana porque no le parecería algo que pudiera enfrentar. Por tanto, es una especie es una respuesta adaptativa, esa especie como de dosificación del sufrimiento que los seres humanos hacemos cuando no queremos darnos cuenta de golpe de todo lo que hemos perdido, de todo lo que nos vamos a tener que enfrentar. La evitación tiene muchas caras. Evitamos situaciones, evitamos darnos cuenta de lo que ha ocurrido. Muchas veces en el estrés postraumático la gente te dice, sí, sé lo que ha ocurrido, sí, sé lo que ha ocurrido, pero en realidad no lo que significa, ¿no? Entonces es como una cierta evitación, pero también muchas veces
las personas tienen otras evitaciones, ¿no? Por ejemplo, dejar de sentir. ¿Cuántas víctimas de acontecimientos traumáticos graves, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, hemos visto que nos dicen, cuando les preguntas, ¿y tú qué hiciste para sobrevivir a esto? Y te dicen, pues la verdad, Maripaz, dejar de sentir. Los seres humanos también tenemos la capacidad de dejar de sentir de golpe prácticamente todo, de vivir las situaciones como si no tuvieran que ver con nosotros y nosotros no estuviéramos en la situación, de no creernos lo que nos está pasando, pero también incluso a veces de vivirlo un poco separados de la situación, sin involucrarnos emocionalmente en esa situación. Ahí también es un modelo totalmente, digámoslo así, dimensional, en el sentido de que del que lo vive totalmente aislado, como si no hubiera pasado, como si no tuviera que ver con él, al que realmente solo está un poquito distanciado, digámoslo así. Bueno, pues estar como ausente, restringir la actividad, a veces también se evita el estar con otras personas, porque tú realmente, pues en el fondo y todo aquello que te digan no te gusta, ¿no? Porque te dicen, yo te entiendo, y tú en el fondo sabes que no, porque nadie puede entenderte, ¿no? Los acontecimientos traumáticos tienen esa naturaleza idiosincrática, nadie puede entenderte. La gente puede estar contigo, pero entenderte difícil, ¿no? Y a veces, pues, uno quiere estar solo, también puede ser algo adaptativo al principio, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con un montón de situaciones que en el fondo son adaptativas. O sea, esto no es patología, tampoco son patología las pesadillas, tampoco son patología los recuerdos intrusivos, las alteraciones cognitivas. Muchas veces son una manera que buscamos como individuos, los seres humanos, para procesar los hechos, para reconstruir lo que ha ocurrido, ¿no? Necesitamos reconstruir lo que ha ocurrido y para ello a veces esos pensamientos nos traen otra vez lo que hemos vivido, a lo mejor no completo, tratamos de reconstruirlo, en los sueños también lo hacemos muchas veces y tenemos pesadillas, es decir, todo esto es desadaptativo, todo esto es patología, pues obviamente no, no lo es en absoluto, ¿no? La mayoría de las veces pues son también estrategias adaptativas para vivir a estos, para sobrevivir a estos acontecimientos traumáticos, la desconfianza que tenemos muchas veces los seres humanos, ¿no? El desconfiar de otros. Eso es desadaptativo. Hombre, quizá en el acontecimiento traumático, ¿no? Evitar situaciones que pueden ser parecidas de peligro, pues seguramente no. Claro, si la cuestión de todo esto es esa desconfianza, puede ser adaptativa, incluso puede ser adaptativa durante años, ¿no? No se me ocurre que las víctimas, por ejemplo, muchas veces del terrorismo o las personas que están en misiones, en situaciones peligrosas, pues puedan dejar de desconfiar, no sé. Yo creo que desconfiar es muy adaptativo, desconfiar salva vidas todos los días, ¿no? Por tanto, ¿cuándo desconfiar va a dejar de ser adaptativo para ser desadaptativo? Pues en el momento en que no haya peligro, ¿no? Mientras haya peligro, desconfiar es súper, súper adaptativo. Por tanto, quizás lo que los seres humanos debemos de ser capaces es de discernir cuando esos desconfianza es adaptativa o es desadaptativa. El preguntarse por qué, también obviamente, pues es una pregunta muy adaptativa. Los seres humanos necesitamos tener un cierto control sobre lo que nos ocurre, ¿no? Es lo contrario de la indefensión, ¿no? Los seres humanos necesitamos saber que lo que nosotros hacemos se relaciona con lo que pasa en el mundo para sentir que tenemos un grado de control. Pero claro, cuando las cosas ocurren sin que nosotros podamos controlar, sin que veamos una relación con lo que ha ocurrido, pues a veces nos sentimos indefensos, ¿no? Y por eso cuando hay víctimas, cuando la gente tiene accidentes, cuando la gente muere haciendo una tarea de seguridad o de emergencias, y también las víctimas a veces de acontecimientos traumáticos como atentados, la gente lo primero que pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque necesitamos establecer esa relación. De hecho, en la historia de la humanidad es muy frecuente que los seres humanos hayamos preferido inventarnos causas completamente inabordables, como que un pulpo gigante
era capaz de producir una marea, porque al menos sabes que te tienes que enfrentar contra ese pulpo gigante, a decir simplemente no sabemos por qué se producen las mareas, no tenemos ni idea y por tanto no sabemos cómo enfrentarnos a ellas. El aislamiento, el silencio, el no querer contar, la sensación de desapego de los demás, es también una respuesta adaptativa que nos va haciendo conscientes de que vivimos en un mundo pues, en el que muchas veces pues, vivimos una especie de ilusión, ¿no? De control, de que las cosas son de una determinada manera y la realidad es que a veces tenemos que romper con esas ideas, darnos cuenta realmente de lo que hemos perdido, entre otras cosas la sensación de seguridad, la sensación de que lo controlamos todo y adaptarnos a una nueva realidad seguramente mucho más parecida a lo que realmente es la vida de los seres humanos. La culpa también es otro producto muchas veces de la idea esa de control, que lo controlamos todo y por tanto cuando algo ocurre al margen de nuestras actuaciones tendemos a echarnos nosotros la culpa, ¿no? Es que tenía que haber visto la bomba, es que tenía que haberme dado cuenta de que a lo mejor a estas personas, yo qué sé, hoy, el cayuco ese de hoy que se iba a volcar, es que tenía que haberme dado cuenta, bueno, a ver, la culpa es una emoción que es adaptativa y que debe de aparecer cuando las personas hacemos cosas a propósito para dañar a otros. Pero el hecho de que no tengamos control sobre todo no debe de hacernos sentir culpables. Podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos desesperanzados, podemos desear ser pues mucho más poderosos de lo que somos los humanos, pero no culpables porque ese intento de ilusión de control y de mantener la lógica de que todo pasa por lo que nosotros hacemos, pues a veces nos lleva a sentirnos culpables de cosas que realmente pues no teníamos el control sobre ellas, ¿no? Se desmoronan nuestras creencias básicas, se reformula nuestra idea, muchas veces incluso de la religión, ¿no? Al final es importante que vayamos reconstruyéndonos y mejorándonos como seres humanos. Yo creo que es muy posible que las personas que han vivido acontecimientos traumáticos acaben creciendo con ese sufrimiento, con eso de enfrentarse a sus propias disonancias, a esta bueno, pues realidad de que no lo podemos controlar todo y pueden construirse, incluso ser más fuertes, pero hay que pasar por este sufrimiento, por este cuestionamiento a veces de uno mismo, de lo que te ha convertido en vivir estas situaciones traumáticas. Pero eso no es patología, eso es simplemente un cambio, ¿no? En la vida de las personas que habitualmente parecen vivir un poco pues, en una realidad alternativa que no es la que se corresponde con cómo es el mundo y el poder que a veces tenemos sobre él. Así que cuando hablamos de psicopatología, lo que estamos hablando no es de estas reacciones que yo acabo de mencionar, sino de cuando estas reacciones empiezan a prolongarse en el tiempo, a interferir en tu vida, ya no estás bien con tu familia, ya no estás bien con tus compañeros, no quieres salir. Cuando todo esto, de alguna manera, no se ha procesado de la manera adecuada, no se ha enfrentado de la manera adecuada y entonces sí que hablamos de ese constructo de trastorno mental, que significa que vas a necesitar ayuda porque obviamente el malestar es demasiado, no estás viéndolo con la manera de enfrentarte a ello de forma adecuada, está interfiriendo en tu vida y está dañándote a ti y a las personas que te rodean. ¿Cuántas personas se ven afectadas por esta realidad de los trastornos, por ejemplo, de estrés postraumático? Pues bueno, hay un porcentaje de personas que viven acontecimientos traumáticos y que se ven afectados por estas reacciones, ¿no? Yo creo que es importante ver que varían mucho de unos acontecimientos a otros. Y esto es un dato que nos debe de hacer pensar, porque claro, por ejemplo, si vemos desastres tecnológicos, desastres naturales, que vemos que la variabilidad puede ser en unos desastres, en unas situaciones, en unos estudios, a lo mejor es de un 5% y en otros de un 60%. Entonces, la pregunta que a todos nos surgen es, vale, la mayoría de las personas a lo mejor no se ven afectadas, pero ¿qué hay detrás? De qué depende esto, no? Bueno, yo creo que es importante que tengamos en mente que hay una serie de elementos comunes, tanto relacionados con las situaciones que las personas experimentamos, como de a veces nuestros enfrentamientos personales
que van a tener mucho que ver como factores de riesgo para estas situaciones. Y sobre estos factores de riesgo justamente es sobre los que vamos a construir muchas veces los factores de resiliencia, porque en el fondo lo que vamos a hacer es decir, estos son los factores de riesgo, pues vamos a tratar de que no existan y todo lo contrario, ¿no? De que nos hagamos más resilientes. Bueno, yo he resaltado aquí cuatro factores que en la literatura científica son realmente importantes. El primero, el que las vivencias de acontecimientos traumáticos sean puntuales o prolongadas. El segundo, que al final uno, además de los acontecimientos traumáticos que ponen en peligro tu vida, también esté viviendo continuamente acontecimientos estresantes, ¿no? De la vida cotidiana, que también es relevante. Por supuesto, la parte más personal, ¿no? Que es la de nuestras creencias, nuestras actitudes disfuncionales, nuestros pensamientos negativos y aquello que nos lleva a hacer, digamos, este tipo de conductas más personales. Y hay una muy relevante que es el apoyo social. Las mencionaré de forma rápida para no ocupar todo el tiempo, pero una de ellas es que los acontecimientos traumáticos sean prolongados. Y esto es algo que debemos tener en cuenta para nuestros cuerpos de seguridad y de emergencia. Eh, el estrés diario es importante, ¿no? Pero cuando el estrés diario es un estrés traumático, es decir, que implica que nuestra vida corre peligro todos los días, entonces es doblemente relevante para que tengamos conductas de protección. Por ejemplo, en las víctimas, revisar el coche antes de montarse todos los días durante años. Nuestras personas amenazadas por el terrorismo en nuestro país han tenido que ir mirando si tenían bombas adosadas. eh, Cada vez que se subían en su coche, dar una vuelta antes de que se subiera su familia por si explotara, hacer diferentes itinerarios para que nadie supiera cuál era el itinerario que iban a hacer. Esto que han vivido las víctimas del terrorismo en nuestro país también lo viven a diario muchos de nuestros cuerpos de seguridad. Por tanto, esta es una situación especialmente de vulnerabilidad. Esto no es una situación habitual y, por tanto, debemos de tener en cuenta que estamos aquí en una situación de especial vulnerabilidad para que nos vamos a tener que preparar. El saber que en cualquier momento estás en peligro, el que entras en un restaurante y te pones siempre de cara a la puerta o a la ventana para saber, no dando nunca la espalda, ¿no? El ir paseando por la calle mirando los escaparates por si te sigue alguien. Obviamente estas situaciones no las viven todos los profesionales de la seguridad y de las emergencias, pero aquellos que las viven tienen que ser conscientes de que tienen un mayor grado de exposición y por tanto un mayor grado de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una de las cosas que tenemos que contemplar como más importantes no es el que haya un peligro en un momento puntual, sino aquellas personas que sufren esta situación de exposición al riesgo para tu vida o la de los tuyos o la de tus compañeros de una forma continua. Y esto es algo que no es porque lo diga Maripaz, es porque es una variable que se ha estudiado muchísimo en la literatura científica y de hecho se ha visto que incluso en las catástrofes, por ejemplo, si vemos el porcentaje de bomberos que están afectados por estrés postraumático después de un incendio, pues una de las cosas que vamos a ver es que el porcentaje es muy bajo. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué hay incendios donde los bomberos han estado súper afectados y han llegado a unas tasas de afectación de estrés postraumático altísimas? Ah, por una razón, por lo que hoy llamamos el grado de exposición. El grado de exposición es que una persona ha estado expuesta al peligro mucho tiempo. Por lo tanto, no es lo mismo la amenaza de un día que una amenaza continuada durante días. No es lo mismo estar en un incendio un día que estar días y días en un incendio. No es lo mismo estar en una situación de guerra un día que estar días y días en una situación de guerra. No, cuando la exposición, la vivencia de peligro para tu vida o la de los tuyos es mayor, más tiempo, más sufrimiento, más pérdidas humanas, está claro que el riesgo también es mucho mayor. Por eso hoy en día no tiene sentido ninguno unas clasificaciones que se hacían hace años sobre que cuando había un acontecimiento traumático, pues las personas que estaban aquí como en el centro, como una piedra que tirabas a un estanque y si le daba
a la familia directa, esos eran los más afectados. Y luego ya los bomberos, los policías, luego estaban las personas que vivían en ese área, la población general. Bueno, esto hoy a la luz de los datos que tenemos no representa lo que es el grado de exposición, ¿no? Porque lo que puede ocurrir es que muchas veces incluso el personal de emergencia o de seguridad esté más expuesto al peligro que las propias víctimas, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, contaba ahora de la cantidad de bomberos que sufrieron estrés postraumático en los famosos incendios del miércoles de ceniza en Australia, que siendo bomberos que tienen una tasa baja, pues aquí tuvieron una tasa altísima porque murieron muchas personas, porque fue en su propia zona donde ellos vivían, porque murieron de los suyos, y esto lo vemos en muchas investigaciones, también en atentados terroristas. A ver, aquí en España, en los atentados del 11M, la prevalencia del TEP entre los profesionales de emergencias era bajísima, pero realmente en Nueva York no, pero todos vemos claramente cuál es la diferencia. Aquí el personal de emergencias llegó cuando los trenes ya habían explotado y claro que siempre tienen un riesgo, ya lo saben ellos, de laceraciones, de que vuelva a explotar otra bomba, pero no es comparable con lo que vivieron el personal de emergencias en Estados Unidos, que cayeron los bomberos en las propias torres, que murieron muchísimos, que murieron policías, es decir, es que no tiene comparación. Por tanto, el grado de exposición es una variable relevante también para esa vulnerabilidad que tenemos que abordar para hacer prevención de que nuestros grupos de seguridad y de emergencias pues estén protegidos, fortalecidos y no se vean afectados. Otra de las características o de las situaciones que hacen también importantes para valorar el riesgo es la vivencia de acontecimientos estresantes cotidianos. Tendemos a pensar, y es así, que a alguien que se enfrenta todos los días a la vida y la muerte en su profesión no le van a afectar mindungueces como el estrés, los papeles, el tener que hacer muchas cosas. Pues nos equivocamos, porque los acontecimientos estresantes cotidianos afectan, por ejemplo, a la salud más que los acontecimientos traumáticos, salvo que estos sean continuos en el tiempo durante mucho tiempo. Por lo tanto, esto también es algo que hay que trabajar. Eh, bueno, y además pueden provocar también muchos trastornos psicológicos. Las creencias o actitudes disfuncionales. Bueno, aquí vamos a una variable relevante, muy relevante, que tiene que ver con cada persona, porque hasta ahora también estamos hablando un poco de variables que tienen que ver con las situaciones, que la situación te exponga a situaciones continuas de pérdida o posibilidad de pérdida de tu vida, de los tuyos, que haya muchos acontecimientos estresantes cotidianos, depende de ti, porque tú puedes percibirlo de una manera o de otra, pero también del contexto. Pero las creencias y actitudes disfuncionales es quizás una de las variables más personales que también tienen mucho que ver como factor de riesgo para los trastornos mentales. Y en este sentido es muy importante que tengamos en cuenta que los seres humanos solemos creer que hay una realidad, que hay una manera acertada de ver las cosas, que las cosas son como nosotros las vemos, pero lo que los datos científicos nos demuestran es que no es así. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué cuadradito es más oscuro, el A o el B? La mayoría de ustedes dirán, el A, ¿no? Supongo. Bueno, pues la realidad es que son iguales. Esto nos tiene que hacer pensar y pararnos y decir, pues yo lo veía más claramente oscuro el A, ya, pero esto nos pasa con muchas cosas, porque si algo tan sencillo como una imagen que nuestro cerebro a veces completa en función del contexto, puede ser que la veamos de una manera cuando es de otra. Si puede ser que veamos aquí que las dos, una es más larga, que una mesa es más larga que otra, cuál es más larga, cuál es más ancha, y también, perdón, y también resulta que son iguales, pues eso nos hace plantearnos que como punto de partida, quizás cada persona vive en una especie de matrix donde la realidad con la que vivimos es una simulación de nuestro cerebro y en esa simulación a veces coincide con lo que realmente es y a veces no.
Y de hecho, en emergencias se sabe muy bien esto, porque cuando se trata de buscar, por ejemplo, cadáveres entre unas ruinas, sabemos que nuestro matrix es muy limitado y entonces preferimos llevar perros que son los que nos van a ayudar a encontrar cadáveres, ¿no? Ellos tienen también las limitaciones en sus propios matrix. Así que, en el fondo, la percepción de que lo que a mí me ocurre, lo que yo veo, lo que yo pienso, no tiene por qué ser necesariamente así, es fundamental. Y esto nos lleva, por ejemplo, en psicología, a plantearnos que muchas veces vivimos con creencias y actitudes disfuncionales que encima están poniendo, digamos, nuestra propia valía, unas condiciones que son imposibles, ¿no? Y esto, pues, es muy fácil que nos haga sentirnos mal, sentir que no valemos lo suficiente, porque, claro, nos hemos puesto unas condiciones para nuestra propia valía personal que son imposibles de cumplir. Y esta parte psicológica también es importante trabajarla para que la gente sea resiliente y sea fuerte, ¿no? Y, son creencias que en muchos casos, la mayoría de ellos, son creencias que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, muchas veces desde la infancia, creencias, hay muchas, como si tengo miedo, significa que soy una persona débil, cobarde, inferior, no puedo controlar mi ansiedad, soy un fracasado, ¿no? Esta creencia, junto con otras muchas, hacen mucho daño, por ejemplo, al personal de emergencias, al personal de seguridad, cuando sienten que tienen que ser valientes siempre. Perdón, eso es imposible. Cuando siento que todo lo tengo que controlar, ¿cómo? Controlar todo, eso es absolutamente imposible, ¿no? Es como si una persona dijera, tengo que ser siempre la más lista, perdona Maripaz, la más lista es imposible que sea siempre, o tengo que ser siempre la más guapa. Es que son creencias sobre las que construimos nuestra valía personal y realmente lo que hacemos es condenar nuestra valía personal porque realmente son imposibles de cumplir. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que al final estas creencias, estas ideas generan emociones negativas, generan sensaciones, generan desesperación, falta de ganas, nos vamos diciendo cosas que nos hacen daño. Y el problema mayor de todo esto es que nos las creemos y las aceptamos sin cuestionarlas. Y unas disparan a otras y esas disparan a otras. Y al final nos encontramos en una especie de cascada de pensamientos negativos que nos llevan pues a sentirnos mal. Estos compañeros, por ejemplo, están hablando mal de mí, me están culpando y yo me siento fatal, enfadado, empiezo a pensar que ya no van a confiar más en nosotros, que no nos van a dejar en paz, que esto es insoportable, que esto es el fracaso y al final me siento enfadado, me siento decepcionado, me duele la cabeza y por si fuera poco me hace reaccionar peor porque encima ni le saludo cuando paso. Es decir, en el fondo es un círculo vicioso. Y por último, otra cosa que también es muy relevante es la falta de apoyo social y la victimización secundaria. Y aquí creo que es fundamental aludir a la victimización secundaria que sufren muchas veces nuestros personal de emergencias, cuerpos de seguridad, ejército, etcétera. Yo creo que es algo que se ha trabajado mucho, ¿no? Y es que muchas veces la respuesta de las instituciones ante estas situaciones de acontecimientos traumáticos, de pérdidas, de situaciones en las que uno no ha podido hacer todo lo que quería, etcétera, pues a veces de alguna manera nos dejan con esa sensación de que estamos solos, ¿no? La victimización secundaria, de hecho, se ha estudiado mucho en las víctimas de terrorismo, en las víctimas de otros acontecimientos traumáticos, y nos ha enseñado pues, que muchas veces lo que más daño nos hace no es el acontecimiento traumático, por ejemplo, en las víctimas del terrorismo, pues la reacción de los compañeros de trabajo, de los jefes, el que asuman que vas a tener ganancias secundarias, etcétera, ¿no? El que, el que te culpen de no ser suficientemente fuerte, ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Y hay que tratar de que no se produzcan. De hecho, en nuestros estudios sobre víctimas de terrorismo, y esto es importante, ¿no? Yo creo que es un dato importante es un estudio hecho con 768 personas que fueron víctimas del terrorismo y en las que hemos visto su sintomatología de estrés postraumático 22 años después de los atentados. Pues una cosa que hemos encontrado
es que la variable de riesgo más importante para tener esa sintomatología tantos años después es la falta de apoyo social después del atentado, ¿no? Es incluso más importante la falta de apoyo social que las lesiones físicas, ¿no? También es importante el malestar de los procesos legales, pero si hay algo que resalta, ¿no?, de esto es la falta de apoyo social después del atentado. Así que el apoyo social es un factor de protección de la salud mental muy importante y por tanto es algo que tenemos que cuidar, incluso que tenemos que trabajar para que se proporcione de una manera pues, lo más garantizada posible, ¿no?, en nuestros cuerpos de emergencias y de seguridad. Así que como conclusión quisiera resaltar que aquí hay muchos mitos, lo he tratado de abordar con los datos que tenemos. eh, que los trastornos mentales a veces son muy frecuentes y discapacitantes, que eso no significa que todo el mundo esté afectado por todo, ni mucho menos, pero sí que a veces las personas se ven afectadas porque son humanas y que tiene que ver con unas características a veces de las situaciones, mayoritariamente de las situaciones, pero a veces también de las personas, que las características del trabajo de mucho personal de emergencias, cuerpos de seguridad, hacen que ellos mismos minusvaloren la probabilidad de tener estos problemas. Y eso es importante que rompamos ese estigma, porque es un estigma, ¿no? O sea, mientras en la sociedad parece que todo está psicopatologizado, en algunos cuerpos de seguridad y de emergencias parece que es todo lo contrario, ¿no? Que se asocia a una debilidad que no se puede tener, ¿no? Creo que es importante que también sepamos cuáles son esas características tanto del trabajo que pueden influir en ese aumento de vulnerabilidad a estos problemas, que desde luego quitemos la idea de que los sucesos cotidianos no nos van a afectar porque estamos ahí enfrentándonos a cosas mucho más peligrosas, porque eso no es verdad. Los sucesos cotidianos también pueden ser prolongados y aumentar el riesgo incluso mucho más que los acontecimientos traumáticos, que el riesgo de sufrir trastornos mentales también tiene mucho que ver con algunas características personales, especialmente con los pensamientos y las creencias que a veces nos imponen condiciones imposibles para nuestra propia valía personal y desde luego poner en valor la importancia del apoyo social como un factor fundamental de protección en la salud mental y cuando no se tiene, pues como un factor de riesgo. Y por tanto, combatir el estigma de que aquellas personas que se dedican a la emergencia, a la seguridad, no pueden tener problemas y trastornos psicológicos, que hay que diferenciarlos claramente de cuando simplemente tienen respuestas normales y adaptativas de sufrimiento, de tristeza o de, bueno, la necesidad de aceptar que uno no puede controlar en el mundo todo lo que pasa. Y ya está. Muchas gracias. Muy bien, Maripaz. Ha sido una verdadera lección. Tenemos 5 minutos, lo cual quiere decir que quizá lo más sensato es que quien quiera poner alguna expresión en la pantalla, todos lo podremos ver, pero no podemos aspirar a que nuestra conferenciante las vaya contestando una tras otra. Yo animo a todo el que quiera decir algo que por favor lo haga, porque son estas sesiones en donde la interacción es lo más interesante. Muy bien. El profesor Eduardo Leal, Ma- Ale... Maripaz, Sí. hola amiga. Con tu Hola, ¿qué Buena. tal? conferencia, con tu conferencia has bajado mi tensión con respecto a mi locura. Ya me de qué manera tan clara y tan precisa abordaste la cuestión de los mitos. Ahora que está tan de moda el escitalopram y tú no has ido con el psicólogo, pues ve porque ahora todo el mundo estamos deprimidos y está de moda. Muy bien. La reflexión que quería hacer muy breve, muy breve. Ese punto que comentaste de la inoculación, que a veces
puede ser represiva y puede ser constante, 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 sí hay trabajos en los cuales se aplica eso de que un palillo rompe el lomo de un caballo. Entonces, ¿qué piensas tú sobre los esfuerzos que se han hecho en algunas organizaciones para que los propios jefes, los miembros de la propia organización, tengan acercamiento con las personas que están expuestos a factores psicosociales de riesgo y ayuden? Me tocó ya trabajar en un trabajo sobre eso, no hay tiempo para exponerlo, pero creo que puede ser una buena contribución. Que los jefes de las organizaciones donde tienen gente de seguridad o que está muy expuesta al estrés y a la tensión, conozcan los mitos, pero también conozcan la forma de hacer que la gente se sienta tocada y baje su tensión para que no lleguen a quebrarse. A ver, muchas gracias, Eduardo, lo primero por estar aquí, por ser uno de nuestros compañeros más fieles de nuestros miércoles con la academia, ¿no? A ver, es verdad que forma parte un poco de la sabiduría popular el pensar que las personas que están de alguna forma sometidas a acontecimientos traumáticos de forma continua, eso va a hacer que sean más fuertes, ¿no? De hecho, a veces incluso en el lenguaje cotidiano la gente dice, bueno, a ver, aquí en Arequipa, por irme a México donde estás tú, ¿no? Aquí la gente tiene movimientos sísmicos y terremotos cada poco tiempo, pues lo lógico es pensar que no les afectará, ¿no? Bueno, pues lo que la literatura científica nos ha mostrado es que sí puede haber un pequeño efecto de inoculación al principio, porque las personas sí que pueden saber estar más preparadas y tal, pero cuando los acontecimientos son de verdad traumáticos, es decir, que corre peligro tu vida, que corre peligro la de tus hijos, que de verdad estás viendo cómo muere gente, entonces ahí lo que se ha visto es que igual en acontecimientos traumáticos como en atentados terroristas, la profesora Roxy Silvercohen también lo ha estudiado en el tema del terrorismo, lo que al final se ve es que cuanto al principio puede haber un cierto efecto de inoculación, pero llega un momento en que se produce un Claro, efecto de sensibilización. Porque es como, por eso a mí me gusta el refrán de no mata la carga, sino la sobrecarga, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí que es importante, muy importante lo que dices, porque tenemos que ser conscientes de que no tenemos, o sea, a mí me gusta mucho la ilustración que os he puesto al principio de los superhéroes, porque los superhéroes son nuestros policías, son nuestros guardias civiles, son nuestro ejército, son nuestros bomberos, son nuestra policía. Es decir, es la gente que está todos los días ahí salvándonos la vida, pero en el fondo son seres humanos como nosotros. Entonces, lo que a veces les puede hacer más vulnerables es a veces el no tener conciencia de que son seres humanos y de que esto les puede afectar. Y el claro, crecimiento traumático, que es algo de lo que se ha estudiado también mucho, se sabe que solo se produce cuando la gente sufre. Por tanto, nunca vamos a tratar de que no sufran, porque el sufrimiento, cuando uno ha decidido que en una profesión lo que va a hacer es dedicarse a vivir en un día los peores momentos de la vida de otras personas todos los días, pues en el fondo tiene que estar preparado para que posiblemente le pueda afectar. Pero una cosa es que algo te entristezca, que algo te afecte, y otra cosa es que tú acabes pensando que tienes que solucionarlo todo, que tienes que ayudar totalmente, a todo el que lo totalmente. necesite, porque son creencias imposibles. Nadie puede en este mundo ayudar a todo el que lo necesite. Y vivir con Claro, esa creencia, obviamente, no es más que sentenciarse para sentirse desgraciado. Lo que tú puedes hacer es lo que puedes hacer. Y luego estar preparado, y luego hay muchas partes que se pueden entrenar, de focalizar la atención en lo que yo puedo hacer y no en lo que no puedo hacer. Es decir, hay muchos programas basados en todos estos factores de riesgo. Por ejemplo, pues también el que una persona esté de forma muy prolongada en una situación peligrosa sería un alto grado de exposición, ¿no? Es decir, la exposición no es estar más cerca o estar más lejos, es esa experiencia de sufrimiento, de ver que mueren los tuyos, que estás en peligro. Es decir, todo lo que sabemos hay que hacerlo, hay que utilizarlo precisamente para potenciar esa resiliencia en las personas, digámoslo así, más claro. expuestas. Muchas gracias, muy No sé, claro. no sé si te contesté. Gracias. Muchas gracias a ti. De verdad, un placer. Igual. Maripaz, hemos llegado al final.
Muy bien. Así que dinos adiós porque el tiempo se acabó. Bueno, muchas gracias. Espero que haya resultado Ha sido una eh, gran conferencia de y, interés. y ha sido Y una serie de pequeñas frases que hemos encontrado en la pantalla que realmente agradezco a todos los que han participado. Esto, muchas gracias. Y bueno, presidente, les esperamos en la próxima conferencia, que será el día 18 de junio. La impartirá nuestro académico Antonio Guillamón Fernández y el tema no puede ser tampoco más interesante, la verdad. Se titula Hacia una psicología molecular. muy bien, en esa Muchas gracias. conferencia recuperarás tu puesto de directora de orquesta. Muy bien, Muchas un gracias, abrazo a presidente. todos. Ha sido un placer. Gracias por todo. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Adiós. Buena tarde. Adiós. Adiós.